el laicado o las religiosas son de gran actualidad y gran vigencia. Allí un símbolo de santidad encarnado en el pueblo venezolano impresionante, ¿sí? Parte por un principio de soberbia de Lucifer, que era, según la tradición, como el ángel más hermoso, y que quiso ser tan hermoso y con tanto poder como el mismo Dios, y por eso es retirado del cielo, de la presencia pues de Dios. Ya San Pablo en los Efesios, y luego hasta el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, el planteamiento es el mismo. O sea, el planteamiento es, hay unas fuerzas y hay unas presencias con las que el laico y el ser humano y el católico de a pie y el cristiano tiene que enfrentarse, que no nada más son las visibles. Estamos nuevamente en un episodio de Deus Ex Machina. Ustedes saben que Deus Ex Machina es una iniciativa que tenemos Marisabel y yo para hablar de temas coloquiales, de temas de la vida común y corriente, desde una perspectiva de teología y desde la perspectiva de los católicos. Hoy nos acompaña el padre Oneguer Molina. Oneguer es un gran compañero de hace mucho tiempo, sacerdote, párroco de La Boyera y comunicador social, periodista. Bueno, bienvenido y qué bueno que estás aquí con nosotros. Un gusto. Gracias por la invitación, por este espacio que ya respira un ambiente familiar, cálido, ameno, y eso es lo que también queremos apoyar nosotros de la Iglesia Católica para que ustedes también con este programa puedan trascender fronteras y con temas interesantes y del mundo cotidiano, que es lo que necesita también la gente saber y conocer. Bueno, cuando hablamos del mundo cotidiano, nos gustaría que no fuera tan cotidiano, pero es cotidianísimo este tema del cual vamos a hablar el día de hoy, porque bueno, hablar del mal, que es el tema que tenemos el día de hoy, puede ser tan fílmico como El Exorcista y la cabeza dando vuelta, o tan cotidiano como estamos conversando aquí, pues el mal que uno infringe al otro, muchas veces por ganas de hacer mal, o a lo mejor no. Entonces, bueno, es tan cotidiano o tan esotérico o profundo como querramos verlo. Cuando conversamos sobre este tema, Juancho y yo, ¿quién invitamos? Tú hiciste una cadena de tweets, un hilo de tweets que a mí me llamó la atención. Porque, bueno, el mal lo tenemos día a día, ¿no? Y está a nuestro lado. Sí. Bueno, lo hice a propósito del inicio de la Cuaresma y arranqué pues con esa meditación sobre el mal, que obviamente tiene una raíz bíblica, una raíz histórica y toda una línea transversal en la Iglesia Católica que fue muy bien trabajado en el documento del Catecismo de la Iglesia Católica. Eso se trabajó y a partir de allí la Iglesia comenzó a reflexionar mucho más sobre el tema del mal estructural en la humanidad y cómo, bueno, la reflexión mía venía como, digamos, el mal, como maligno, como el poder digamos, contrario a la luz de Dios, pues ha logrado de alguna manera permear tanto la humanidad que ahora se parece que no existe el mal y que es como la conquista Sí, tal cual. del maligno, que la gente, al no tener una, digamos, una proporcionalidad, por decirlo de alguna manera, de contra qué luchar, pues ve como que todo es normal y que no hay, digamos, como que ganarse a fuerza de lucha y de trabajo, de esfuerzo del bien. O sea, que no hay que conquistar el bien porque todo está como neutral, por decirlo de alguna manera. Pero hay una realidad fuerte, contundente. Y mientras venía para acá estaba pensando en el padre Antonio, es el párroco allá del Sombrero, en Los Llanos, en Guárico. Un gran amigo, entonces Antonio es exorcista en esa zona de Los Llanos. Y siempre que puedo me escapo allá, me siento con él a conversar porque es mi compañero de estudio. Entonces me dice, hermano, hablando de este tema del mal, y fue uno de mis sobrinos, y le dice, padre, cuénteme, ¿cómo es eso del demonio, los exorcismos que usted hace? Entonces el padre se quedó un rato callado mirándolo, y le dice, mira hijo, no es lo mismo invocar al demonio que verlo llegar. Sí, tal cual, es verdad. Es verdad. Y por allí el padre Antonio comienza un relato de uno de los episodios que él vivió, de un día que estuvo haciendo un exorcismo en San Juan de los Morros, y dice, mira, yo fui una noche que me llamaron para atender a un tipo, un sujeto, estuve trabajando con el exorcismo, con la oración fuertemente, y me dice él, y logré pues incorporarlo y rescatarlo de ese mundo donde estaba sumergido, pero cuando me fui a mi casa a descansar, a la iglesia,
sentí que en la noche me estaban asfixiando y que me estaban ahorcando y salió una energía que yo no sabía dónde salía. Y ustedes ven al padre Antonio, bueno, un quincón, una mole, un negro llanero, pues bien fortacho. Y dice él, yo sentía que era muy vulnerable, llamó a Raúl Ascanio, que es el sacerdote encargado de la zona, y dice, mira, Monseñor, me estoy muriendo, no sé qué me pasa, pero tengo taquicardia, me estoy asfixiando. Y lo llevaron al hospital y dice que cuando estuvieron examinándolo, los médicos no le encontraban nada más de una cosa ya pues bien extraña, una energía extraña. Bueno, cuando estaba allí le ponen no sé qué asistencia médica, reventó una bombona de gases. Wow. De repente más adelante uno de los sujetos que estaba también enfermo terminó de fallecer, se asfixió. Dice que acontecieron varias cosas muy extrañas en el hospital y él, bueno, luchando, pidiéndole a Dios por su vida, por su salvación y luchando mentalmente contra esa energía. Lo describe de una manera tal que, bueno, se eriza uno realmente Sí, claro, cuando lo cuenta. Y ahí sí, hay fenómenos sobrenaturales que trascienden como la capacidad de raciocinio, que tú dices, mira, esto va más allá de lo realmente cotidiano y se remonta a un plano, digamos, fuerte, digamos, donde la presencia del mal ya se distingue de lo que es manejable racionalmente. Bueno, hay muchos escenarios así y por eso yo escribí aquel tuit de Jesús en el desierto que se enfrenta realmente al mal. Y es la energía de Dios y la fuerza donde le dice, mira, tú no tienes más poder que yo, tú no estás sobre mí y no tengo por qué obedecerte. Y ahí Jesús se planta firmemente. Y esto lo trabaja muy bien San Ignacio, por cierto. Pero fíjate que me llama la atención porque está en el Evangelio, es palabra, y sin embargo, pues vemos que hay dentro de la Iglesia Católica muchos que no solamente niegan al infierno, a lo mejor se puede negar como sitio físico, seguramente, pero niegan la existencia de esa energía negativa o del demonio, pues vamos a hablarlo en el común como habla la gente, ¿no? Entonces, tiene como muy mala prensa, muy buenas películas, pero muy mala prensa hablar del demonio, ¿no? O reconocer una existencia de ese tipo. Pero fíjate tú que ya o sea, desde el siglo I, ya San Pablo en los Efesios, y luego hasta el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, el planteamiento es el mismo. O sea, el planteamiento es, hay unas fuerzas y hay unas presencias con las que el laico y el ser humano y el católico de a pie y el cristiano tiene que enfrentarse, que no nada más son las visibles, son las invisibles. Lo dice así mismo el texto, tanto en Efesios como bueno, 2000 años después en Vaticano II. O sea que sí existe, o sea, sí está reconocido, aunque lo que dices tú, Marisabel, es cierto, un poco curas que dicen, no, hombre, quédate tranquilo, pero sí existe, ¿sabes? O ¿cómo lo ves tú? No, y cuando revisamos la biografía de los santos más connotados de la iglesia, no hay ningún santo, San Francisco, San Ignacio, el Padre Pío, por decir algo. Tuvieron lucha cuerpo a cuerpo. Que está muy cercano a nosotros. No hay un santo en la iglesia católica que revisemos su biografía que no haya tenido, como te dices tú, Marisabel, una lucha fuerte con el maligno, que con esa energía muy poderosa, que no es solamente, porque sería interesante, digamos, distinguir lo que es el maligno con mayúscula, como presencia, digamos, fuerte del ser que le lleva a la contraria a la fuerza de Dios, y la maldad cotidiana que hay también en la epidermis de la gente, en los espíritus impulsivos que puede manejar cualquier persona, que hay cierta... Los logismoi que hablaban. Sí, o que está, digamos, en el pensamiento de alguna persona que puede hacer mal, pero llega como hasta allí y quizás no trasciende. Pero hay un mal estructural y el maligno que los grandes santos lo han experimentado y lo han tenido que luchar. Incluso yo creo que los momentos más difíciles que puede vivir un ser humano, digamos que busca realmente la trascendencia, es los momentos de oración, que es como donde el maligno entra más, los momentos de retiro espiritual, que son como de donde se entra esa lucha cuerpo a cuerpo. Por eso es que esa escena de Jesús en el desierto, allá en Jericó, es tan emblemática, porque es donde entra él a purificarse, a ver su proyecto de vida, se distingue pues ya de su familia y se aparta de ella y dice, yo voy a asumir un papel
en esta vida realmente trascendental, y allí es donde encuentra justamente la negativa a ese proyecto de Dios, donde está el maligno encarnado, pues, que se le mete muy profundo a Jesús, porque tampoco es que es como una escena externa, ¿no? Sino que entra a tratar de poseerlo, a tratar de dominarlo internamente, como decía el padre Antonio, era algo que yo no podía controlar, que me agarraba, me asfixiaba, me dominaba, me tiró al piso y no lo podía de ninguna manera manejar. Bueno, Jesús se enfrenta ante eso, y es en esos momentos, digamos, como más de intimidad con el Señor, cuando el maligno trabaja de una manera más directa también. Y yo creo porque en la mayoría quizás de la gente, como no hay conciencia, digamos, clara de distinguir esto es de Dios y esto es del mal, pues muchas veces también la gente va obrando según va llevándose en la vida hacia esos impulsos que pertenecen, en muchos de los casos de la vida, no al bien de Dios, sino a lo que el maligno, el demonio quiere que obre. Y por eso va como conduciendo algunas vidas. Ahora, hay entornos oscuros, ¿no? Incluso sectas oscuras. Yo sí creo que hay gente pues, que trabaja con una fuerza que no son definitivamente de luz. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchos sí, laicos caemos en esas cosas tratando, no sé, de aclarar nuestra vida, y lo que encontramos es más oscuridad. Y quizás los resultados los va viendo uno en el día a día de la gente. Uno como sacerdote, como pastor, encuentra gente con mucha paz, con mucha serenidad, porque está muy trabajada su alma por Dios, es decir, y su hogar, todo su entorno, sus relaciones, es de gente bastante centrada. Y también encuentra gente muy perturbada, que normalmente no tiene paz, no tiene un proyecto definido, o en sus relaciones familiares son tormentuosas, son angustiantes, y eso se da pues porque no tiene una búsqueda constante de Dios y no ha logrado como identificar dónde está la raíz del problema. Porque el maligno, según los grandes maestros de la espiritualidad cristiana, hay que identificarlo, es decir, esto es del mal, esto es el demonio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Es decir, oye, tratarlo y decirle, mira, tú eres el demonio, tú eres el maligno, apártate de mí, está prohibido tentar porque yo soy el Señor, tu Dios. Sí. Y ahí no lo tentarás. Entonces, en la medida en que el ser humano es capaz de identificarlo y de ponerle nombre, ya allí, como dice San Ignacio, por lo menos en ese momento se retira, quizás vuelve con otra estrategia. Sí, pero ya la primera no. Sí. Ahora, tú hacías una diferencia entre el maligno y el mal. Y también el mal es un tema que pareciera como todavía más misterioso, ¿no? Pues, pero ¿por qué? Okay. Porque el maligno final es un ángel caído con todas las propiedades y la naturaleza en esencia de un ángel que decide, quizás por orgullo, soberbia, decir, no te quiero, no quiero ir hacia ti, Dios. ¿No? Pero el mal, ¿por qué está? O sea, ese mysterium iniquitatis, o sea, ¿por qué existe el mal? O sea, ¿por qué se permite? Epicuro dice, en aquel dilema famoso de, el mal existe, o Dios no puede que exista, o Dios quiere que exista, o Dios puede y quiere y no quiere que exista. O sea, ese dilema que te pones, o sea, ¿por qué o quiere que nosotros decidamos? Claro, o sea, ¿por qué frente a eso se plantea el mal? Y el otro tema que para terminar la pregunta, tan maniqueo, o sea, esto está, el mal es un poder igual que el bien. O sea, son dos fuerzas que están en constante lucha. O sea, son dos fuerzas iguales en constante lucha. Sí, yo creo que esto es un tema, ya ahí entra en aguas profundas, un tema filosófico, teológico, que no es tan fácil de determinar como tal. Quizás viene más dado por la experiencia, lo que uno va viendo en la misma gente y cómo se va desarrollando en las acciones de la humanidad. Lo primero, digamos, tocando un poco esa fuente bíblica o documental o, digamos, literaria, de las Sagradas Escrituras o de los orígenes, es que sí parte por un principio de soberbia de Lucifer, o que era, según la tradición, como el ángel más hermoso, y que quiso ser tan hermoso y con tanto poder como el mismo Dios, y por eso es retirado del cielo, de la presencia pues, de Dios. Pero yo sí creo que eso es lo que atraviesa toda la esencia del mal, es decir, la soberbia, que es como el peligro de creerse mejor que los demás o creerse tan bueno o superior a. Entonces, creo que es como una esencia fundante en esa energía negativa constante
de la maldad, de llevarle de alguna manera como la contraria a la perfección de Dios. Porque si uno de verdad se pone a contemplar el universo, o ya el mismo cuerpo humano o cualquier hechura de Dios es perfecta, es una cosa interesantísima. Cada acto de Dios es tan bello como lo dice el Génesis, que es perfecto. Entonces, ante eso entra esa otra dimensión de decir, yo quiero, digamos, desdibujar, desprestigiar, y una de las características bíblicas del maligno es la calumnia, el desprestigio, digamos, negar la bondad y la visibilidad del bien. Y por allí comienza pues todo ese intento, incluso con la Virgen María, pues de el maligno de decir, mira, entre la gente, pues, esta ha sido infiel a José, y sin embargo San José es iluminado por el Altísimo, por uno de sus ángeles también de luz, le dice, asúmala, tómala, no permitas que sobre ella acontezca un hecho de injusticia, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre van a estar esas fuerzas. Yo no diría que el mal es más fuerte que el bien, y el bien más que el mal, son, digamos, como contraposiciones, pero donde sí hay un trabajo permanente de una fuerza oscura, oculta, que busca eso, desprestigiar las maravillas de la creación, de la obra de Dios, pues creo yo que es como la constante que está allí, y bien sea en el universo, o en un país, o en una parroquia, o en un ser humano, o en una familia, que puede tener tantas virtudes, tantas cualidades una familia, y resulta que aparece una sola oveja negra y ya se etiqueta a todos. Claro. se etiqueta a toda la familia y toda la historia de esa familia por un solo acto o por una sola persona, que puede ser incluso hasta comprensible en los planos humanos de un error, pues. Ahora, fíjate, tú eres doctorando en historia, y esto de la historia y el mal, pues muchas veces van de la mano. Cada generación te dirá que el mundo está peor ahora que antes, pero uno siente realmente que en estos momentos, a ver, no sé si es peor o mejor, pero sí como que no es cool ser bueno. O sea, creo que Pues como de gafo. sí, es como, sí, como que la bondad, volvemos a la prensa, tú y yo que somos periodistas, la bondad no tiene buena prensa. Sí, fracasa cualquier proyecto Sí. de mostrar todos los éxitos. Sí, por aquello de que además hay una axioma del periodismo: las buenas noticias no son noticias. Entonces hay quienes creemos que no es así, pero Fernando cuesta. Sabater, el filósofo Sabater, Fernando, decía eso. Decía, cuando, por ejemplo, tú dices, mi hijo es tan bueno, el pobre. O sea, el tipo bueno es como, bueno, medio gafo. El Sí. tipo, o sea, buena gente. Pero en ese punto que tú planteas, con respecto a o sea, que se te estigma, o sea, te marcan cuando con el tema del mal, y pueden marcarte un gentío por un tema que al final no sería justo hacerlo, pues, ¿no? Creo que es Benedicto XVI que dice, que le preguntaron alguna vez, no estoy seguro si fue Benedicto XVI o Juan Pablo II, pero creo que es Benedicto XVI, y le preguntan, ¿usted cree en el infierno? Sí, claro. O sea, por supuesto, creo en el infierno, está en las escrituras, el mismo Cristo habla de eso, es bíblico, pues, ¿no? ¿Y usted cree que haya gente en el infierno? Dice, bueno, capaz, no. Dice, capaz, o sea, Dios es tan bueno, y Dios es todo amor, que, o sea, tiene que ser un tipo que esté verdaderamente empeñado en no entrar en el cielo para irte para allá. Entonces, hay como que hay una esperanza Que sea siempre, una ¿no? verdadera fuerza del mal. Sí, exacto. Y queda siempre la esperanza de que, de verdad, ¿sabes? Es verdad, el mal Oye, está. y eso es un tema interesantísimo. Yo acompañaba, ahora estoy en mis 25 años de sacerdocio, y al final, en los últimos momentos, cada ser humano, casi siempre, sobre todo cuando es por la muerte natural, por supuesto, ya sea un accidente, pues ya eso corresponde Claro. también a la misericordia divina que hace con esa persona que pierde su vida allí. Pero digamos, cuando es con un proceso natural, casi que al final, incluso, y lo he estado siguiendo últimamente muy de cerca, aquellos que durante su vida negaron a Dios o a la fe cristiana, católica, o la religión que pertenezcan, pero aquellos que incluso tuvieron una negación constante, al final dan un giro y Dios les da como el último momento, incluso para poderse morir. Es curiosísimo eso. O sea, para poder entregar su alma. Para bien morir. Y poder morir. Aunque no haya un cura allá en el momento y quizás no haya un ambiente muy litúrgico, muy sagrado alrededor, sin embargo hay como una última oportunidad que Dios les da a todo ser humano para que termine incluso de expirar y viajar a la eternidad.
claro, no es lo mismo un alma que muere trabajada por Dios, que es un ambiente que muere con cierta resistencia, pero pasa, digamos, como raspando, pero entra en algún lugar donde luego llegará a la purificación. Pero yo sí creo que eso es interesante, que la misericordia de Dios es tan, tan infinita que puede dejarle una última oportunidad a todo ser humano. Si él termina negándose totalmente, claro. pues ya eso es... Así que está libre, tendrá esa libertad también, sí. Claro. Mira, pero no nos respondiste el tema de la historia. ¿Estamos ¿verdad? viviendo tiempos malignos? Interesantísimo. Fíjate, leyendo a Karl Rahner, es una de las figuras que a mí más me ha apasionado y leerlo de una manera tan bella, porque él dice que ya cuando nos remontamos a este siglo XXI como tal, él dice que este siglo será cristiano o no será. Y la reflexión que hace es muy interesante, porque él dice que el ser humano va a entrar en un proceso tal de vida incluso mística, de oración, de meditación, de contemplación, que va a llegar a ese momento de reflexión y de tal intimidad espiritual con Dios, que incluso la estructura religiosa o católica o de otras religiones quizá ni le hará falta, porque va a tener por su propio desarrollo una capacidad tal de entrarle al misterio de Dios y en armonía con la creación y con la divinidad, que en esa misma medida también su vida va a ser coherente, y eso es lo que va a determinar si es o no es cristiano. No si va a misa o cumple con los mandatos litúrgicos religiosos o no, porque hasta ahora la religión ha sido como muy institucional, muy estructurada, y digamos, y más bien de apariencia, que tiene mucho que ver con el fariseísmo también. Total. De estructura física y externa. Él dice, no, se verá más en la autenticidad de ese ser humano, de realmente solidaridad, pasión por la humanidad, por los demás seres. Y en esa misma medida, digamos, revisando pues este momento histórico en que estamos, sí hay una búsqueda sincera de algunos, por otras vías obviamente, o le van llegando a Dios por una reflexión distinta a como nosotros lo pudimos ver. Incluso escuchando uno a los jóvenes ahora, yo tengo jóvenes en mi parroquia y ellos son mucho más reflexivos, o sea, muy profundos. Obviamente que también hay una juventud distraída y dispersa, eso es cierto que lo hay, pero los pocos, que es a lo que alude Karl Rahner, dice, los pocos que le entren al misterio de Dios, su vida va a ser muy distinta. Entonces, digamos, en este devenir de la historia, como nosotros estamos viendo solamente este momento de la historia y no otros, pero sí los podemos revisar, sí hay una comparación, digamos, como despectiva siempre con el pasado, y pareciera que lo que viene va a ser totalmente pernicioso y está perdido y ya no hay nada que hacer. Y resulta que no, sí hay una esperanza interesante, y si lo vio Karl Rahner con aquella profundidad en su época, ¿por qué no asumirlo nosotros hoy día? ¿No? Sí. O sea, sin duda, los titulares asustan, ¿no? Guerra en Ucrania, guerra en no sé dónde, todo pintado como de fatalismo, pero yo coincido contigo. ¿Sabes? Pero es que sí, a lo mejor porque los titulares antes no se divulgaban con tanta fuerza, ¿no? También es posible. Pero bueno, aquí se quemó gente, la Iglesia Católica quemó gente, aquí no se respetaba, o sea, el tema de derechos humanos no existía, o sea, ese concepto no existía. O sea, de alguna manera también uno siente que la historia, y si me pongo positiva, la historia va para mejor en muchas cosas, ¿no? La ecología, que no existía. Hay una sensibilidad hoy día. Yo sí creo. Que quizás es exagerada en algunos momentos, porque hoy día también hay mucho más cuidado y amor por los perros que por los mismos seres humanos. También es verdad. Pero tampoco es todo mundo, o sea pero sí hay unas sensibilidades especiales que hay que valorar y en este momento asumir y acompañar. Y quizá es una vuelta al evangelio también, a la pureza que tuvo Jesús, porque ¿qué hizo Jesús? Pues liberarse de las estructuras religiosas, digamos, de los mandatos meramente humanos, ser muy auténtico en su manera de proceder, y eso fue lo que él le transmitió a sus apóstoles. Digamos. Todo indica, Honegger, que vamos a tener pronto 2 santos católicos. O sea, 2 santos venezolanos, quiero decir. José Gregorio ya es una cuestión de hecho, y pareciera que la madre Carmen Rendiles viene colándose por ahí entre los palos. Sí, ya está el milagro, de hecho, aprobado. Pues, aprobado, ¿no? Sí, el de la canonización. Lo que faltaría sería en cuestión de fecha, digamos, de procesos y protocolos normales del Vaticano. Vaticanos. Ahora, en eso, para darle la vuelta al programa, porque pues, estamos hablando del mal, ahora podemos hablar del bien, pues, ¿no? Ya para cerrar, ¿qué mensaje especial ves tú que haya en este momento con este este perfil de santos, un laico y una laica también, porque en realidad, o sea, al no ser, uno es religiosa, pero no es sacerdote? ¿Cómo ves eso
en estos tiempos hoy en día, en esta Venezuela nuestra que estamos viviendo en este momento? Pues? Un mensaje de mucha actualidad, porque si nosotros nos damos cuenta y revisamos el país, sobre las espaldas están, digamos, cargando el país los laicos, los médicos, los maestros. Yo que viajo tanto por Venezuela, y sobre todo mucho en los Andes, le doy la cola porque no hay cómo movilizarse y casi siempre se monta conmigo una maestra. Me decía una recientemente, me decía, padre, yo voy a la escuela y abro la escuela todos los días, no por lo que gano, porque más bien de lo poco que gano lo gasto y ni siquiera me alcanza para el transporte, me pagan, me ayudan mis hijas que están en España. Yo voy, en primer lugar, por los niños, pero también por las maestras jóvenes, me decía ella. Porque desde mi experiencia, desde mi sabiduría, desde mis conocimientos, yo formo a un grupo de muchachas que son jovencitas, que no tienen ninguna experiencia, pero sí deseos de servirle a la comunidad y se echan sobre las espaldas la formación, la mística laboral, el acompañamiento de los jóvenes. Tú no me vas a decir que esa no es una santa, Sí, claro. ¿no? Así como ella, esa maestra, los médicos sembrados en Venezuela, en aquellos lugares tan distantes, tan difíciles, y siguen velando por su gente. Los campesinos que siguen trabajando a pérdida, porque ahora no hay recursos para, digamos, hacerse ricos, por el contrario, trabajan con la conciencia de que tienen que alimentar el país, todos estos campesinos en los rincones de Venezuela. Es decir, el laicado nuestro es un laicado santo, un laicado auténtico, original, que en este momento está convencido de que el esfuerzo que hace lo hace por amor al prójimo y por una convicción total, profunda, de que si dejas de hacer eso, pues eso se va a transformar en mal y no lo quieren. O sea, quieren sembrar el bien, la esperanza. Y las religiosas, imagínense ustedes, visitan cualquier barrio de Caracas o del interior del país. Allí hay una monjita, incluso muchas venidas de otras partes que no han podido volver a sus países o por la situación económica o por no abandonar a su gente, y allí están dando la olla solidaria, llevándole alimento a los niños, formándolos en catequesis, abriendo espacio para formar conciencia ciudadanas en Venezuela. Bueno, esa es, el laicado es, o las religiosas son de gran actualidad y gran vigencia. Allí un símbolo de santidad encarnado en el pueblo venezolano, impresionante. Sí. O sea, que entonces la respuesta al mal está en la santidad. En el bien que Dios opera en aquel que se pone bajo su bandera y dice, yo quiero obrar según tu espíritu. Esa es la obra que queremos nosotros también y a la que hay que hacerle fuerza y promocionar. Bueno, menos películas y mucho más pie en la tierra. Sí, señor, pies a tierra. Muchísimas gracias. Qué grato tenerte aquí, Oneger. A ustedes, encantado, y de verdad gusto. que les deseo mucho éxito con este programa y con tantas otras iniciativas. ¿Sabes que yo tengo que decir como comunicadora que yo te admiro muchísimo porque él formó, o sea, ¿sabes qué? Cosa difícil, formar un equipo que promueva todo lo que es el mensaje católico con técnicas novedosas dentro del periodismo y dentro de la comunicación. Bueno, y este señor formó ese equipo maravilloso. ¿Verdad que sí? Bueno, teniendo como pastor en aquel momento, líder de la iglesia caraqueño venezolana, el cardenal Porras, yo decía, siempre es fácil llevar adelante cualquier proyecto. Claro, con una figura como él. Él nos ayudó muchísimo y estoy muy contento porque ese equipo sigue trabajando ahora con Monseñor Raúl Bior, como arzobispo de Caracas, es el sucesor del cardenal Porras, y el equipo está feliz, contento, el que se quedó en la arquidiócesis, y hay otra parte del equipo que está Marigina y Valentina, que me acompañan llevando las redes del cardenal Porras también, con buenas noticias pronto para el país. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Oneger. Y seguimos en contacto. Te invitaremos para otro próximo episodio sin duda. Encantadísimo. Muchas gracias a todos, pues. Chau.